Bien, buenas noches, mis hermanos, buenas noches. Dios le bendiga grandemente. Aquí está tu hermano y amigo Emmanuel Pérez, una vez más en tu espacio. Amados, si usted no ha visto el último video que hemos registrado en nuestro canal de YouTube, le invitamos formalmente a que se dé una vueltica por allá. Ahí estuvimos hablando sobre secretos que los mormones no quieren que tú sepas. Ahí lo lanzamos ahorita, eso de las 5 de la tarde. Está disponible en mi canal de YouTube, así que dale para allá. Pero ahora mismo tenemos un pequeño conversatorio con mi hermano Marcos, que está por ahí mismo. Inmediatamente procedo a invitarlo para este conversatorio amistoso con mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR. Si me puedes enviar la solicitud, Marquito. Te oigo porque no soy sordo, loco. Dios mío, qué locura. Tu primer loca. Ahí tenemos. Excelente. Ahí tenemos a nuestro hermano Eladio Collado. Eladio, estamos por aquí. Un pequeño conversatorio con mi hermano Marcos. Comparte este live con más personas para llegar a más personas, para que la palabra de Dios sea expandida. Tenemos un conversatorio interesante, mi hermanito Marcos y yo. Vamos a hacer un análisis. Sobre un video que encontramos en las redes sociales, interesante. Y vamos a hacer un conversatorio, no es algo planificado y organizado, sino más bien que eso lo vimos ahorita mismo. Conversamos y vamos a tener un conversatorio amistoso, porque mi hermano Marcos y yo, para los que no lo saben, siempre estamos conversando, siempre estamos teniendo estos tipos de conversatorio amistoso, ni tan amistoso porque siempre nos vivimos matando, pero todo eso es en amor y en cariño. Entonces lo que queremos hacer es como hacerlo público el conversatorio, tal vez con un poquito más de respeto aquí, tal vez él me respete aquí. Yo no lo garantizo eso. Está poniendo adelante entonces. ¡Fuego! Pues bien. Mando fuego. No, mira. También doy la bienvenida a Yeudi, un antiguo compañero de clase. Bienvenido, Yeudi. Y pues nada, a lo que vinimos. Nosotros, como decía, encontramos un contenido, y voy a dar un poquito de detalle, Marcos, para generar como el ambiente. Encontramos un contenido en YouTube que no es que está tan viralizado, pero deja mucho que decir. Y lanza algunas ideas medias extrañas, y nosotros queremos hacer como un pequeño análisis de ese contenido que se subió. Yo estoy hablando del canal que aparentemente está dirigiendo Énfasis, se llama Dejen el Relajo en YouTube. Si usted quiere puede pasar allá, puede suscribirse, puede seguirlo. No es nuestra intención atacarlos a ellos, mucho menos, pero sí es nuestro deseo, a partir de un conversatorio que nació con ellos, hacer un análisis. Ellos invitaron a Natán el Profeta. Natán el Profeta es un cantante de rap cristiano. En mi opinión, es el mejor cantante de rap dominicano, junto con su hermano Natán, incluyendo a Redimido. Pero en mi opinión, mi favorito, está Natán Rubinsky y está Philip. Entonces, a él lo invitaron, a Natán el Profeta, y le hicieron unas preguntas. Se llama Natán el Profeta: pocos raperos cristianos podemos vivir de la música. El conversatorio que vamos a tener ahora no es necesariamente de la música, son de unas preguntas que le hacen a Natán en el inicio, y esas preguntas que queremos conversar. ¿Te parece bien? Aquí tenemos a Junior del Orbe, bienvenido. Buenas noches. No olviden escribir, comentar, compartirlo, para que esto pueda llegar a más personas. Marco, Claro. dentro de lo que yo pude ver en el video, a mí me pareció muy bien, muy apropiado cómo se manejó Natán, porque Natán es un tipo inteligente.
Él, a preguntas incómodas que le hacían, él sabía responder y sabía, dentro de la misma chercha, dentro del mismo relajo, él sabía mantener la calma. Porque normalmente en ese programa, yo he visto que todo el que llegan allá le arremeten y le caen arriba y le dan entre todo. Pero Natán supo mantener el ambiente agradable, por lo menos hasta donde yo lo vi. No sé si tú lo llegaste a ver completo, pero hasta donde yo lo vi, se vio todo muy fluido y muy natural. ¿Qué te pareció? Ese tipo de declaración así, tú quizás puedas tener ciertas convicciones personales, tú sabes, pero no algo que tú lo ventilas de manera pública, y más como es Natán, que es una persona muy influyente y que muchas personas pueden adoptar con facilidad sus creencias por el simple hecho de que lo dijo Natán, validar si esas creencias tienen algún sustento bíblico, por así decir. A mí me gustaría más que enfocarme, bueno, aunque yo te doy toda la razón, porque lo que Natán dice tiene mucho peso, pero más me gustaría enfocarme más en la pregunta y no enfocarme en cómo le respondió. Nosotros nos gustaría como en dos o tres preguntas que le hicieron a él y nosotros abordarla aquí y responderla según lo que nosotros podemos entender y dar luz con relación a ese conversatorio que se dio. Ahora, lo que Natán haya dicho, como tú muy bien lo dices, eso tiene que ver con su convicción y que siempre uno debe llamar al tener el cuidado al momento de uno hacer uno presentar un pensamiento con mucha seguridad, mucha propiedad. Debe estar muy seguro de lo que está diciendo, porque podría traer al pueblo a confusión. La primera pregunta que a mí me gustaría analizar, Marcos, es, y yo creo que esa es la que va a abrir el tema, yo creo que en esa tenemos suficiente tema para mantener la noche, para mantener el rato que vamos a tener aquí. Y es que si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Esa pregunta se le hicieron a Natán y él la respondió, pero énfasis quiso ir más allá, porque él presenta al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor, y que él no cree en ese Dios, énfasis, no cree en el Dios de ira que mandaba a matar a la gente del Antiguo Testamento, que él solamente puede creer en un Dios lleno de amor. Sí, y tú sabes que ese planteamiento lo han hecho en muchas ocasiones. Entonces, básicamente, énfasis dice en una ocasión que él cree que eso no fue Dios que mandó a hacer esas cosas, sino que eso fue el hombre y lo plasmaron ahí, pero no fue directamente Dios quien mandó a hacer eso. Y entonces, énfasis dice en cierta ocasión como que el Dios del Antiguo Testamento, él lo ve como que no entendía el ser humano y hizo lo que pudo con el ser humano. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios viene siendo como ese que se comunica de parte de Dios a los hombres, que sí entiende a los hombres y que sí comunica lo que Dios quiere transmitir al hombre. Es como que Dios no sabía, tú sabes, y ahora no, él aprendió en la marcha. Literalmente él dijo que el Dios aparentemente, según su opinión, el Dios del Antiguo Testamento no entendía al hombre. Por eso tuvo que enviar a Jesucristo, que sí pudo entender el hombre. Y fue como que Jesús dijo, mira Dios, mira, esos muchachos son buena gente allá abajo, no lo castigue, dale un chance. Y Dios dijo, pues le voy a dar un chance por ti, porque en verdad yo no entiendo a esa gente, yo iba a acabar con esa gente. Pero gracias a ti, viniste y me trajiste salud, que yo no lo conozco a ellos, y ahora yo lo voy a perdonar. Entonces eso es prácticamente lo que él dice, literalmente, de cómo Cristo intervino entre nosotros y Dios. Y es interesante que ellos le hacen también la pregunta a Natán, que si Dios es fuego consumidor. Natán dice que no. Y el mismo énfasis dice que no, que para ellos no creen en un Dios de tal manera. Y eso es algo interesante, porque hemos visto a lo largo de la historia cómo el hombre ha creado un Dios a su imagen. Correcto. Un Dios que a mí me gusta, un Dios que a mí me agrada, ¿entiendes? Y hemos adecuado a Dios a nuestro concepto, a nuestra filosofía de vida, y no debería ser así. Y eso es aparentemente lo que estoy viendo ahí. No, ese no. El Dios que yo creo es de esta manera. O sea,
Tú estás creyendo en un Dios que tú has creado, que tú has inventado. Conforme a tu propia imagen. Entonces ahí no hay problema. El Dios que tú crees, el que tú te has inventado, sí, pero ese no es el Dios de la Biblia. Porque Dios de la Biblia dice otra cosa. No sé si tú me entiendes. Entonces, esta gente quiere creer en el Dios de la Biblia y quieren adecuar el Dios de la Biblia a su Dios. Entonces, o tú te inventas un propio Dios y suelta el Dios de la Biblia en banda. O tú crees en el Dios de la Biblia como él se presenta, una de las dos. Pero tú no puedes acomodar a Dios a tus conceptos. Y yo creo que el meollo o el tema está en no interpretar cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Porque se cree, y yo he escuchado a muchos cristianos, que Dios en el Antiguo Testamento era fuego consumidor y en el Nuevo era todo amor. Y eso no es verdad. El Dios de amor se muestra de igual manera en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. De hecho, es en Hebreo que nos encontramos, que está en el Nuevo Testamento, que nos encontramos la cita donde dice que Dios es fuego consumidor. Creo que dice literalmente que Dios va a castigar. Cuando usted va a Apocalipsis, usted se va a encontrar cómo es derramada la ira de Dios sobre la humanidad. De hecho, lo ilustra como cuando se hace el vino, que ponen las uvas en el piso y son aplastadas. Así hará Dios con la humanidad. O sea que en el Nuevo Testamento se muestra la ira de Dios más palpable, más contundente que en el mismo Antiguo Testamento. Y antes de darte el paso, al mismo tiempo te digo, Marcos, que el amor y la misericordia de Dios se mostraron mucho más amplia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que los casos son más graves porque en el Antiguo Testamento hay muchas más historias, hay muchos más años de historia, y por eso te vas a encontrar mucho acontecimiento de violencia, pero son más lo de misericordia. Y para terminar la idea aquí mismo, la palabra misericordia aparece en la Biblia de Génesis a Apocalipsis 385 veces. A que ustedes no me saben decir cuántas veces aparece la palabra misericordia en el Antiguo Testamento. Tiene que aparecer 200 veces más, porque el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia. 319 aparece en el Antiguo Testamento y 66 veces solamente aparece en el Nuevo Testamento. O sea que Dios mostró su misericordia en más veces en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. O sea que es una idea errada de pensar que el Dios del Antiguo se reveló como un Dios de ira y en el Nuevo no. Porque Dios, lo que ha ocurrido, yo te dije que iba a terminar la idea, pero si me dejas hablando, voy a seguir abundando, Marco. Entonces, no sé si tú querías opinar algo en lo que yo he dicho. Sí, quería decir que precisamente donde que se presenta el juicio final, donde serán condenados, donde serán sentenciados a la condenación eterna, es en el Nuevo Testamento, es el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Jesús que habla de gran tribulación, es Jesús de que habla de todas estas cosas, de estos juicios de parte de Dios que vendrán, es Jesús quien dice, cuando tú decías que quizás hay casos de más, ¿cómo se llama esto? Que se pueden palpar la violencia. Pero ¿cómo se le llama eso? Como más sanguinario, por así decirlo. Ajá, sí, más violento, más sanguinario. Más sanguinario. Era, acuérdate que en el tiempo antiguo, estamos hablando 3000 y pico años antes de Jesús. 3000 y pico años que la sociedad estaba en la edad de piedra, como dicen, donde el ser humano tenía una mentalidad totalmente, ¿cómo podríamos decir? Que actuaba muy de manera irracional, por así decirlo. Entonces es obvio que las acciones que se tomaran en la antigüedad eran más irracionales que las que hoy en día tomamos. Y es evidente que se van a ver casos más drásticos que lo que estamos viendo hoy en día, ya donde el ser humano ha desarrollado un intelecto y una razón más avanzada y toma decisiones no tan drásticas, por así mencionarlo. Entonces quizás ese es el contraste tan llamativo que nos presenta, porque estamos hablando de 3000 y pico de años atrás. Entonces tú no puedes comparar 3000 y pico de años atrás a lo que hoy es lo mismo. Aquí en República Dominicana tenemos ¿qué tiempo de historia? 1844, aproximadamente 200 años de historia, y es lo mismo esta época donde estamos viviendo, la época cuando Trujillo, y estamos hablando de menos de 100 años. Entonces observamos la brutalidad de aquel entonces a hoy en día. Incluso los padres de nosotros, cómo nos criaron,
cómo era la educación que nos brindaban y la educación que nos brindan hoy. Entonces tú estás viendo lo drástico que es, pero es por el desarrollo y el avance del propio ser humano. Entonces quizás, dado a ese lapso de tiempo de desarrollo de la humanidad, es que se palpó más quizás un Dios sanguinario. Y como tú bien lo mencionas, ese Dios que se ve un poquito más sanguinario es precisamente por la falta de desarrollo, pero ese mismo Dios que se ve como más sanguinario es quien mostró más misericordia a lo largo de todos esos años. Entonces, totalmente. Y si nosotros dijéramos entonces que Dios se mostró más airado en uno que en otro, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él solamente actúa de acuerdo a la pecaminosidad del momento. Por ejemplo, cuando la gente siempre menciona que Dios exterminó a la humanidad en el arca de Noé. Pero si nosotros pudiéramos entender la cantidad de pecaminosidad que existía, que la única forma era exterminar con todo. Porque había una corrupción tan grande que ya se entiende que los ángeles estaban incluso teniendo inmoralidad sexual con los seres humanos, abundando el pecado a tal punto que era innombrable. Incluso Jesús hace alusión a eso, diciendo que los postreros días, en los últimos días, serán peor que los días de Noé, porque en esos tiempos la maldad se había incrementado demasiado, a un extremo que ya no fue que Dios cuando limpió la tierra de un grupito de gente inocente. Ay, qué buena gente eran ellos y qué santos, ¿verdad? Pero incluso ahí, en la destrucción a través del diluvio, yo veo misericordia, porque Dios pudo haber destruido a todos los seres humanos, sin embargo salvó a 8. Entonces, si eso no es misericordia, dime tú. Entonces, he observado también que yo menciono la parte cuando Dios manda a matar incluso a niños y eso es como un poquito chocante para ellos. Yo en esa parte quizás te entendería, porque humanamente es chocante para cualquiera el hecho de que manden a matar niños. Y nosotros hoy en día todavía no tenemos una respuesta satisfactoria, porque la Biblia no nos revela de manera tan clara o precisa cómo justificar el hecho de que Dios mandara a hacer esa matanza. Entonces ellos lo que alegan, que eso no fue Dios que lo mandó a hacer, sino que el hombre dijo que Dios lo mandó sin Dios haberlo mandado, y ahí lo justificaron. Entonces, pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Manuel? Y no es tratando de defender a Dios ni justificarlo, sino razonando. A ellos les choca el asunto del dolor del mal. Sí. Correcto. Y hemos visto que hay cosas malas que han obrado para bien. Entonces, ejemplo, el hecho de que a ti te corten una pierna es algo malo. ¿Verdad que sí? Claro. Pero si tú estás viendo el final, te das cuenta que esa pierna te la cortaron para salvarte la vida. Entonces eso fue un mal necesario, porque de no haberte cortado la pierna, tú hubieses perdido la vida, y el mal que ibas a sufrir iba a ser mayor que perder la pierna. Correcto. No sé si me van a entender. Entonces, sí, totalmente. Con el mal entiendo que Dios ha hecho lo mismo, quizás, no sé, estamos especulando porque no tenemos a ciencia cierta, porque no somos Dios, no sabemos sus razones, pero para tratar de comprender un poquito la idea. Quizás Dios mandó a matar a todas esas personas, incluso a los niños, porque Dios vio en el futuro que esas personas se hacían menos daño matándolo a ellos que el daño que ellos iban a proporcionar a la humanidad. Por decir algo. Sí, como Dios ve más allá de nosotros y sabe mucho más que nosotros y es más sabio que nosotros, dijo, no, para que ellos causen todo este daño, todo este dolor, toda esta maldad a la humanidad, yo prefiero terminarlo aquí. Claro. No sé si me entiende. Y no estamos justificando el hecho, pero la idea que quiero transmitir, que al mal que son necesarios porque proveen de un bien mejor o de no propinarnos ese mal, puede ocasionar un mal peor, es lo que creo. Sí. Alguien lo explicó de la siguiente manera: cuando en tu cuerpo ocurre algo, produce dolor, pero el dolor es una alarma. Si tu cuerpo no te produjera el dolor, tú no supieras que te está pasando algo malo en tu cuerpo. Entonces el dolor te está llevando a avisarte, una alarma, una alerta de que algo malo está ocurriendo dentro de ti para que tú vayas y resuelvas el tema. Y es lo mismo que te acabo de explicar de la pierna. ¿Algo bueno o algo malo? En el mismo sentido del mal, así mismo también el dolor podría ser algo bueno.
porque en tu cuerpo, para tu cuerpo, el dolor, para nuestro sentimiento, el dolor es malo, pero el dolor te está diciendo a ti que hay algo malo. Si a ti te duele la cabeza es porque hay algo que está ocurriendo malo, o sea que el síntoma del dolor te está alertando de algo, por lo cual tú vas ahora a resolver el tema. Si no hubiese el dolor, tú no pudieras resolverlo, porque tú no sabes qué está pasando dentro, ¿entiendes? Entonces, con ese mismo ejemplo, yo puedo concluir, el hecho de que me duele la cabeza es algo malo, pero también es bueno que yo sienta dolor, porque eso puede evitarme un dolor mayor. Correcto. Y es lo que eso creo, es lo que lo que creo con esos casos que vemos en el Antiguo Testamento, que quizás son muy inhumanos, que quizás nosotros no podemos explicar. Y yo me aferro a pensar que Dios permitió quizás ese tipo de cosas para evitar un mal o un dolor mayor. Es lo que te podría decir una respuesta un poquito más humana. Permíteme mencionarte algunas razones que da una persona muy interesante con relación al por qué existe el mal. Por ejemplo, número 1, hay sufrimientos que tienen que ver con la caída del pecado del hombre. O sea que no solamente es porque sea algo bueno, es que también tiene que ver con la caída del hombre. También está relacionado el pecado de nuestros antepasados. Por ejemplo, una persona que le transmitieron el VIH o el SIDA puede ser consecuencia del pecado de otra persona. Hay sufrimiento relacionado directamente a nuestro propio pecado. Sufrimos porque nosotros pecamos. Sufrimos porque está la naturaleza pecaminosa en la humanidad y podemos sufrir además por pecado de otros. Hay sufrimientos relacionados directamente al pecado de otros, como lo acabo de mencionar. Hay sufrimientos que no tienen que ver ni con nuestro pecado ni con el pecado de otros, sino con la gloria de Dios, como tú lo has explicado, porque ese sufrimiento nos va a llevar a un mayor peso de gloria, a un camino mucho mejor, porque muchas veces ocurre una vez que un ave se atrapó en un tronco, en una mata, en un árbol, y es una águila, y esa águila no quería volar. Pasó un hombre y trató de darle con un palo y la águila se quedó ahí estancada, y pasó un tiempo hasta que le tiraban piedras, le tiraban palos, pero al final un señor pasó y le serruchó el palo al águila. Cuando le serruchó el palo al águila, la águila cayó y tuvo que salir volando. Entonces tal vez la águila se había acomodado y encontró confort en su rama, pero ella fue creada para volar. Tuvo que recibir el sufrimiento de perder su confort para salir y volar y hacer y realizar por lo cual ella existe, para cumplir su propósito. Entonces a veces hay dolores que producen la gloria de Dios y que nos llevan a crecer, como tú muy bien has dicho. Hay sufrimiento que tiene que ver con nuestra satisfacción. En ese tema, Marcos, del mal, y que lo hablaron ellos en el video, tiene que ver también de dónde nace el mal. Ellos hablaban esa parte, de dónde nace el mal, si el mal nace de Dios o fue creado por Dios, o el mal, de dónde nació el mal, porque si Dios es bueno y creó a la humanidad, ¿por qué la humanidad hay mal? Esa era la pregunta, la cuestionante que ellos estaban haciendo. Entonces yo puedo responder, pero puedo darte el paso a ti, como ya he hablado un rato, o si tú quieres yo puedo dar respuesta ahí mismo. No, adelante, porque ese es incluso uno de los pretextos que utilizan los ateos para decir que Dios no existe. Sí. Como existe el mal, Dios no puede existir. Pero el hecho de que tú elimines a Dios de la ecuación no elimina el mal y la maldad. Entonces, el problema no es si Dios existe o no, es que hay una realidad evidente que es el mal. Entonces, el hecho de que eliminemos a Dios de la ecuación no solucionamos el problema del mal o la maldad. ¿Entiendes? Ni atribuyéndoselo a Dios. Yo lo que sí entiendo, en lo que tú vas a explicar, que el mal no fue originado en primera instancia por Dios. Hay quienes dicen que el mal no es una cosa para ser creada. Continúa. Entonces yo lo que creo que Dios ha permitido ese mal y esa maldad, y ha utilizado ese mal y esa maldad con un propósito mayor y un propósito final, porque si leemos la Biblia, el propósito final de Dios con el mal es eliminarlo. Lo que pasa es que queremos que lo elimine ahora, y Dios ha terminado de eliminar el mal y la maldad, pero no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Y en lo que llegue ese tiempo, Dios está utilizando ese mal o esa maldad para Él glorificarse, para Él mostrarnos cosas, para evitarnos males mayores, y así sucesivamente.
solo para volver unos pasitos atrás y mencionar algo que tú lanzaste una piedrecita ahí, el mal nació por un don que Dios nos dio a nosotros, que es la libertad. Por la libertad nace el mal, es decir, Dios es bueno, Dios nos da libertad, entonces el ser humano puede escoger hacer y obedecer a Dios, pero como escogió no obedecer a Dios, eso se convirtió en mal. El mal nace en el corazón del hombre, materializado cuando está en carne, porque obviamente el mal nació en el corazón de Satanás siendo espíritu, pero siendo en forma material comenzó aquí en nuestro lado de la eternidad, comenzó en el corazón de un hombre, Adán, o de un hombre y una mujer, de Adán y Eva. Por ejemplo, cuando se crearon Adán y Eva, el mal no existía. Eso está en Génesis 1:31. ¿Qué pasa ese motor que pasó briciado por aquí? En Génesis 3, del 6 al 7, ahí encontramos la caída. Ahí comienza a existir el mal. Desde la caída comienza a existir el mal. Y incluso Dios le dice que maldita será la tierra y que tendrá que trabajar con arduo, con trabajo forzoso. Y la mujer se recibirá dolor de parto. Pero en Génesis 3, del 15 al 21, encontramos entonces la redención. Dios usa el mal. ¿Para qué? Para llegar a un fin, como tú muy bien lo has mencionado. En Apocalipsis, al final, vendrá la glorificación y ahí es donde va a desaparecer el mal. Y la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué no ha eliminado el mal todavía? Porque si Él eliminara el mal ahora mismo, podemos reflexionar en este momento. ¿Estaríamos nosotros vivos entonces? Si Dios dice, acabemos con el mal, todos, hasta nuestros hijos se van. Todos van a morir. De que un individuo peque, ese morirá. Es lo que te digo, Dios tiene una buena razón para permitir que el mal permanezca en nuestra época, en nuestro tiempo. Y Él ha decretado en su tiempo erradicar el mal por completo, que no existirá más. Pero en su momento, y lo que llegue ese tiempo, Él lo está utilizando para su gloria, para un propósito mayor, para un bien mayor para nosotros. Incluso la Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros, y utiliza ese mismo mal para producirnos bienes. Es el caso de Job, que es uno de los casos más citados. Observamos que Dios permitió ciertas calamidades en la vida de Job, pero fue con un propósito mayor. ¿Y cuál era? ¿Cuál era ese propósito mayor? Bueno, en primera instancia, de que Job conociera a Dios, porque el mismo Job termina reflexionando y diciendo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ese es uno, pero podemos mencionar también que los hijos de Job eran un dolor de cabeza continuo para Job, porque dice que Job ofrecía sacrificio por ellos, pues si ellos pecaban. La mujer que tenía era una mujer que lo manda a maldecir. Los amigos que tenía eran unos amigos que lo acusan injustamente. Entonces Dios permitió todo este proceso para que Job se diera cuenta de cuál era su realidad. No sé si me doy a entender. Entonces hay cosas que Dios permite en nosotros que aparentemente en nuestros ojos son como malas, pero terminan convirtiéndose en algo bueno para nosotros al final. Obviamente, todo proceso es doloroso. Es decir, yo quiero obtener músculos, pero tengo que hacer pechada y la pechada duele, desgastan. Pero ese dolor, ese cansancio, eso va a producir algo bueno en mí, que es los músculos que quiero. Pero el problema es que nosotros queremos tener los músculos sin hacer las pechadas. Y así mismo queremos las cosas buenas de Dios y lo malo no. Perfecto, yo estaba diciendo que parte de lo que ellos hablaron en el conversatorio, ellos hablaban sobre que si Satanás era contrincante contra Dios. Y obviamente Satanás es la representación del mal y Satanás sirve a los propósitos de Dios. Es prácticamente como si él fuera un siervo también de Dios, porque él sirve para los propósitos. Por ejemplo, que ellos lo mencionaron, el faraón. Como Dios mira algo interesante. En esa parte se la doy. Es cierto, Satanás no es adversario de Dios, porque Dios no puede tener adversarios, sino entonces no sería todopoderoso, porque ¿quién puede con el todopoderoso? Hacerle frente. Pero la Biblia en ningún momento dice que Satanás es adversario de Dios. La Biblia dice que Satanás es adversario nuestro, vuestro adversario el diablo.
Bárbaro. Es adversario nuestro, se opone a nosotros, no a Dios. Y Dios utiliza esa función de Satanás para su propósito. Utiliza a Satanás, pero Satanás no está en contra de Dios. Satanás está en contra de nosotros. Totalmente. Y la Biblia en ninguna parte dice que él es enemigo de Dios. Dice que es enemigo nuestro y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Entonces, ahí sí, él es adversario nuestro, él se opone a nosotros y Así Dios es. lo permite con un propósito, como lo utilizó cuando él atacó a Job, cuando se opuso a Job. Dios lo utilizó con un propósito, así lo utiliza en nuestra vida cuando Satanás intenta hacernos frente. Pues bien, ¿qué hemos visto hasta ahora entonces? Recapitulando, para los que se van conectando ahora, esto es un conversatorio o un análisis tipo conversatorio sobre un video que nosotros vimos en YouTube, en el canal de Dejen el Relajo, donde se invitó a Natán el Profeta, cantante de rap cristiano, y el video se titula Pocos raperos cristianos podemos vivir de la música. Si usted quiere va, lo mira, lo observa el video para que haga su propio análisis. Nosotros estamos haciendo uno aquí. Entonces estamos como reaccionando a algunas preguntas que le hicieron a Natán. Dentro de ellas se le preguntó que si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, y la otra pregunta es que si el diablo es contrincante de Dios. Y esas son las dos preguntas que hemos estado conversando hasta ahora mismo, a lo cual pudiéramos concluir de si el infierno existe. Parte de Ok. la argumentación de ellos fue que ellos no pueden creer un Dios bueno y amoroso que te cree para luego castigarte. ¿Qué te opinas de eso? Se me cortó y te entendí como tú dijiste que ellos no pueden creer en un Dios, pero supongo que dijiste en un Dios que haya creado el infierno. Supongo que dijiste eso. No. Es un Dios que te crea, bueno y amoroso, que te crea para luego castigarte y quemarte eternamente. El Dios Thanos. No. Lo primero que yo entiendo, voy a ser honesto, cuando veo las escrituras, yo no veo el infierno como un lugar donde haya fuego literalmente. Yo veo un lugar donde está la ausencia de Dios, que van a pasar en la eternidad personas fuera de la ausencia de Dios. Por ejemplo, Dios es luz, en el infierno hay oscuridad. Dios es bueno, en el infierno hay maldad. Dios es amor, en el infierno hay odio. Dios es vida, en el infierno hay muerte. Entonces, yo veo el infierno, esa es mi opinión, con relación a lo que es el infierno. El infierno es la ausencia de Dios. Si yo sacara a Dios del cielo y lo colocara en el infierno, entonces el infierno se convierte en cielo y el cielo se convierte en infierno. Porque donde está Dios, ahí es el cielo. Ahí es donde yo quiero estar, donde está Dios. Si Dios no está en el cielo, yo no tengo nada que buscar en el cielo, porque se fue la vida del cielo. Él es la vida. Aunque lo que me estoy refiriendo es en un lugar geográfico, porque Dios está en todos lados, Dios abarca todo. Pero refiriéndome en el sentido de que el cielo es el lugar donde se encuentra Dios, por lo que la palabra nos dice, aunque está en todos lados, pero ellos dicen, como Dios está en todos lados, si el infierno existe como un lugar geográfico, Dios también está ahí. Ok, ¿Tú afirmas eso puede ser posible. ¿Cómo Dios puede estar en el infierno si tú acabas de mencionar que el infierno es precisamente la ausencia de Dios? ¿Cómo puede estar entonces en el infierno? Habitar y estar no es lo mismo. Convivir y estar no es lo mismo. O sea, yo puedo ir, pero no es lo mismo que cohabitar. Este muchacho me enredó todo aquí, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Dale, desarrolla. No, es que no es lo mismo. Por ejemplo, hay un salmo que dice: el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es lo mismo que visitar la sombra del Altísimo que morar en la sombra del Altísimo. No es lo mismo, ni es igual que Dios esté de manera permanente. Que de hecho el trono de Jesucristo no está, el trono del Padre no está en el infierno. ¿Está ¿dónde? En el cielo, porque está haciendo referencia a un lugar donde Él está gobernando desde el cielo. ¿Entiendes? Entonces sí, Él puede estar en todos lados, pero no necesariamente que Él haga habitación ahí. Y el fuego de la llama del infierno va a ser, en mi opinión, yo puedo estar equivocado, eso está preparado para el día del juicio.
es la ausencia de Dios. Y como yo lo veo, las personas se les presenta el evangelio. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Sí, yo quiero, perfecto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tengo una relación con Dios íntima, cohabito con vida eterna con Él, existo en vida eterna juntamente con Él. Donde está Dios, ahí estoy yo. Desde ya, en fe, desde ya estoy ahí. Entonces ya cuando yo muera, voy a estar ¿dónde? Con Él. Ahora, el que no quiso recibirlo, ya no tiene a Dios. Aquí en vida, no tiene ausencia de Dios. Y cuando muera, va a quedar en ausencia de Dios igualito. O sea que no es que el infierno es un lugar meramente que Dios lo hizo para castigar. Se castiga el que quiere ir para allá. El que quiere vivir sin Dios, pues bien, usted se ha merecido vivir sin Dios. ¿Y qué es vivir sin Dios? Lo que la Biblia habla, Gehenna o infierno. Eso es vivir sin Dios. Para el que quiere vivir sin Dios, vivirá en la Gehenna o en el infierno para siempre. Esa es mi opinión con relación al tema del infierno. Mira, realmente cuando la Biblia dice, Jesús describiendo lo que es la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, es vivir con Dios. Entonces, lo opuesto a la vida eterna es precisamente eso, vivir sin Dios, sin conocer a Dios. Y hoy aquí, en esta tierra, tenemos reflejos de la presencia de Dios. Me explico. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Eso es parte de la misericordia de Dios, que es manifestada a nosotros de manera esporádica, por así decirlo. Pero eso es porque Dios está en esta tierra, sí, pero en el lugar que Dios no está, no va a haber ese tipo de misericordia de ningún índole. Entonces, si a pesar que en esta tierra, a pesar de que recibimos destellos o reflejos de la misericordia de Dios, tanto lo que hemos confiado en Él y como lo que no, y vivimos una vida, como le llama aquí, un infierno, imagínate una vida donde no haya ningún tipo de misericordia de Dios. Ni justicia. Ni justicia. Y aquí experimentamos justicia, misericordia de Dios, porque hay presencia de Dios aquí. Pero en ese lugar de tormento, por eso es un lugar de tormento, porque no está la justicia de Dios, no está la misericordia de Dios, no está el amor de Dios. Es ausencia completamente de ese Dios que lo llena todo en todo. Es un lugar ausente de ese Dios, es un lugar de tormento, de oscuridad en ese sentido. Y entonces no es que Dios te va a castigar en ese lugar, es que Dios es tan bueno, es tan santo y es tan justo, y te ha dado algo que le llamamos el famoso libre albedrío, que Él te ha dejado elegir a ti el lugar donde tú quieres pasar tu eternidad. Si tú quieres pasar la eternidad con Él, pues tú le recibes. Si tú quieres pasar la eternidad sin Él, pues recházalo y vive tu vida rechazándole completamente. Y no hay problema. Eso, y Dios dice, ok, tú quieres pasar tu eternidad sin mí, no hay problema, pásala sin mí, yo me aparto. Entonces cuando Dios se aparta, sí, cuando Dios se aparta, ahí lo observamos en Romanos capítulo 1 lo que pasa cada vez que Dios se aparta del hombre, porque el hombre sus caminos son de continuo el mal. El hombre se autodestruye, esa es su naturaleza, su autodestrucción. Y si el hombre hoy en día todavía no se ha terminado de autodestruir, es por la misericordia y la bondad de Dios, obrando en la vida de sus siervos. Así es. Y lo interesante de eso, que esa realidad ocurre e inicia aquí en la tierra. No es después de muerto que eso inicia, eso inicia aquí en la tierra, cuando las personas deciden colocar su fe en Jesucristo aquí y ahora. Usted creyó, usted ha sido salvado. ¿Y qué es tener vida eterna? Tener vida eterna es compartir vida con Dios, y ya usted compartió vida. Por eso la Biblia dice que al que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ahora comparte vida eterna con Dios. Entonces, en ese sentido, aquí en la realidad de lo que estamos viviendo, recibiste a Cristo, pusiste tu fe en Jesucristo. Si tú mueres, ya está garantizado tu eternidad con Dios, y eso es lo que conocemos como cielo, estar con Dios. Decidiste ahora mismo, no lo quiero recibir, no quiero creer en Él, pues entonces Dios te dice, si eso es lo que tú quieres, como dice en Romanos 1, que tú lo acabaste de mencionar, yo te dejo
sé libre, corre donde tú quieras. Pero la consecuencia de eso va a ser que al final tú vas a vivir una eternidad sin mí. Y eso es lo que significa infierno, una eternidad sin Dios. Efectivamente, entonces a ellos no les cabe en la cabeza, dicen que Dios no puede ser bueno si me castiga. Y yo diría todo lo contrario, Dios es precisamente bueno porque castiga. Y tengo un ejemplo para eso, continúa. Dale. Mira, yo estoy convencido que el que ama odia. Estoy convencido de eso, te voy a mandar fuego ahora. Yo estoy convencido de que ama odia. Por eso Dios dice que aborrece el pecado. Dios odia el pecado y Dios es amor. Ahora, si tú ves a un hombre que está abusando de una pequeñita o de un pequeñito, ¿tú sentirías amor de querer ir a abrazar a esa persona? ¿O inmediatamente te daría el deseo de agarrar el cocotico? Dejémonos de que somos cristianos, la realidad, la neta, la verdad. Si se te presenta el caso, nosotros quisiéramos agarrar a esa persona porque el amor por los niños me va a llevar a aborrecer la maldad que va en contra de esos niños. Dios, que es amor, aborrece algo. Dios odia algo. Vaya a Salmo 5:5. Dios está airado todos los días con el impío. Dios aborrece. Dice, 7 cosas abomina mi alma, dice Dios. O sea, que dentro de un corazón que ama puede odiar cosas. Y por eso en Dios tú vas a encontrar que Él va a derramar ira sobre los pecadores mientras está salvando a los que han querido la salvación. Esa ira es producto por el amor que te tiene a ti. Y eso es lo que no entienden ellos, que precisamente eso es lo que lo vuelve a Él un Dios de amor. Su justicia, que no se deleite en el pecado, que no se deleite en la maldad, sino que la aborrece por completo, la condena. Eso es lo que lo vuelve un Dios amoroso, como tú dijiste. Por amor a los suyos, odia eso, rechaza eso. Entonces, no le veo contradicción a un Dios de amor y fuego consumidor, porque precisamente el que ama aborrece todo lo que le puede ocasionar daño a lo que ama. Totalmente. Más claro de ahí yo creo que no se pudo haber explicado. Pero nada, solamente quedaría una pregunta, y esta puede ser para mí la más compleja, y es que si se le puede poner tiempo a la conversión, y esa es cuando se hablaba sobre Farruko, en el conversatorio sobre Dejen el Relajo. Se le puede poner tiempo a la conversión. El contexto es que en el concierto Farruko decidió, como que él postergó y dijo que yo... ¿Cómo fue? No, fue el Alfa. Escucha, humano. Dale, mencionaron el caso de Farruko, si no me equivoco. Pero el caso que quien le puso tiempo a su conversión fue el Alfa, que dijo en 4 años me vuelvo a Dios. Tiene razón. Pues fíjate. Entonces, tú ahí. Lo estás confundiendo. Sí, pero tenía la relación porque de una pregunta saltaron a la otra. De la pregunta de Farruko saltaron a la del Alfa. Y por eso fue la que me perdí en el hilo. Pero sí, tienes razón. En mi opinión, se puede posponer. Eso es un tema un poquito complejo. Pero si él cree ahora, si él dice yo creo ahora, ¿por qué esperar luego? Se puede dar el caso de que no tenga conocimiento y creyó. O sea, creyó en Jesucristo, pero no tenga suficiente conocimiento como para vivir una vida de arrepentimiento. Y le hace falta arrepentirse para vivir una vida como creyente. Hay ciertos cantantes que pueden tener un contrato a 4 años, pero sucede que en los primeros 6 meses del contrato, él cree en Cristo. Pero el contrato que hizo es de cantar música y ya tenía un programa de videos sensuales. Y él, como cristiano, tiene que honrar y respetar las leyes al mismo tiempo porque firmó y dio su palabra en contrato. Entonces él va a tener que seguir presentándose como cristiano y recibir los ataques de todo el mundo, pero al mismo tiempo va a tener entonces que
cumplir los contratos ya establecidos que había realizado, porque eso es honradez, eso es integridad. Entonces, en ese sentido, estaría difícil o analizar si ese es el caso del Alfa, si ese es el caso del que él tal vez tenga un contrato y que por ese contrato él no se atreve a vivir de manera digna que represente el evangelio, y por eso él dice: yo cuando termine esto me convierto. Pero eso no garantiza que tú hayas sido convertido, que tú hayas sido transformado de verdad. Por eso digo que un poquito complejo, solo traje como un ejemplo para poder ilustrar ese caso, porque habría que revisarlo de manera particular, porque es un poquito complejo. Yo no creo que una persona que postergue la salvación haya sido salvada. Por eso la está postergando, porque no está seguro. Es complejo el caso. ¿Qué tú dices? Es complejo. Sí, por eso pienso que tener más información para poder dar una información más certera. Yo concluiría ese punto, que si él está postergando es porque en su mente está claro que no lo tiene. Él está claro ahora mismo que no lo tiene, por eso posterga. Si él lo tuviera, no estuviera postergando. Por tanto, concluiría de que no lo tiene. Eso es un análisis breve basado en la poca información que tenemos, que puede estar errada, puede estar equivocado, pero eso se debatió. Ahora, en conclusión, concluyendo este conversatorio análisis sobre el tema que se dio en Dejen el Relajo con Natán el Profeta, el cual es un buen ministro, es un buen hombre de Dios. Yo he estado con él cerca de tú a tú, he compartido con él. Creo que pudo haber tenido mejores respuestas a las preguntas que se le hicieron, pero ¿qué pasa? Nadie lo sabe todo, tampoco se le juzga por eso. Pero creo que pudo haber tenido mejores respuestas, debido a que en ese ambiente que se mueve él, ahí hay muchas herejías, hay muchas corrientes peligrosísimas. Ahí hay, incluso en esa cabina se ha dicho, Marcos, que Génesis no existe, que Adán, el huerto del Edén no existe, que Adán es mitológico, que Abraham es mitológico, que Moisés es mitológico, que los profetas fueron mitológicos, que todas las historias de la Biblia son mitológicas, que no son reales, que la Biblia es falsa. Ahí se ha dicho un montón de cosas que yo creo que una respuesta clara y contundente hubiese traído un poquito más de luz con relación a estos temas. Sí, y lo que te digo es lo siguiente. Natán fue honesto cuando dijo que esa es su opinión o su forma de ver a Dios, y eso se respeta. Ahora, ¿cuál sería la agravante, por así decir? Que eso es una opinión quizás tuya, y tú eres una persona influyente, y quizás no es una opinión muy, ¿cómo te diría?, apegada a los principios bíblicos, por así decirlo. Entonces, quizás no es lo más recomendable que tú estés ventilando tu parecer si no se adecua directamente a los conceptos o a los principios bíblicos, ya que tú eres una persona de influencia. Ahora, si tú eres una vaca como tú y yo, que nadie nos sigue, que nadie sabe que no somos nosotros podemos decir lo que queramos y esto no va a causar un efecto mayor. Pero sí sabemos que esto puede mover el piso quizás de otros jóvenes creyentes que no tienen bien claro sus conceptos o sus creencias. Entonces, siempre que nosotros pronunciamos cualquier parecer o punto de vista, tiene que ser con la intención de edificar. Y si nosotros quizás no estamos bien claros o bien fundamentados en nuestro parecer de acuerdo a la Biblia, lo recomendable es que lo tratemos en privado, no que lo ventilemos públicamente, porque puede hacer más daño que bien, es lo que creo. Sí, no, pues nada, yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Aquí está Eladio fiel desde el principio, eso es real y así lo creo. Gracias, Eladio, por el apoyo desde el inicio. Está ahí, Eladio no se ha despegado. Gracias a todos los que se han quedado. Le enviamos saludos. Le decimos que próximamente tenemos planes de hacer contenidos en YouTube de manera jocosa, y ya tenemos incluso tal logo y todo para crear contenido para su edificación, la nuestra también, y para la gloria de Dios. Así que le exhortamos que se mantengan cerca
atentos a los contenidos que estamos lanzando, porque queremos expandir la palabra de Dios y necesitamos el apoyo de la gente. O sea, en el sentido de que no es que nos apoyen a nosotros, es que apoyen a la palabra de Dios. Si ve que hay personas que están hablando de la palabra de Dios, entonces ese es el camino. Empuje eso para que la palabra de Dios siga siendo expandida, que nosotros queremos honrar a Dios en lo alto, ponerlo por lo alto. Así es. Pues nada. Déjame un momentito, quédate ahí. Yo tengo algo para mostrarle. Invitamos a que no se ha suscrito a nuestros canales de YouTube, que lo haga. El canal mío es Biblia MR Oficial. Te invitamos a que se suscriba, que ahí tenemos unos cuantos videos que también pueden ser de bendición para ustedes. Al igual que el canal de mi hermano Emanuel, tu canal cristiano, ya es que él le ha cambiado tanto el nombre, que ya yo ni sé cuál es el nombre. Tu canal bíblico cristiano. Tan sencillo como es. Mira, ahí dice Eladio. Un saludito a Sony y a Rafi. Eladio seguramente le mandó a la gente y una vez se conectaron. Pues bienvenido Sony y Rafi. Miren, yo tengo aquí este pequeño ejemplar, se va a ver inverso, pero esto es una guía que voy a estar regalando en mi canal, solo estén atentos. Esto es de mi hermano Marino Martínez, una guía práctica para entender Romanos, una nueva mirada a una vieja epístola. Es un libro cortitico que vamos a estar regalando en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes dale para allá, suscríbanse, denos seguimiento. Bro, yo te pregunto, ¿cómo es que tú vas a estar regalando libros donde ni siquiera yo tengo ese libro? Bueno, pues suscríbete a mi canal y sígueme, que te lo voy a regalar. Dios mío. No, yo te puedo conseguir uno. Ese me lo donó Marino especialmente para eso. Yo te voy a conseguir uno. Pues nada, llegamos al final. Gracias a todos por estar con nosotros. Dios le bendiga. Gracias, Marco, por sacar de tu tiempo. Que váyase a atender a su esposa y a su niña. Chaito, pues.